Bienvenidos a su canal Viviendo con el Miedo. ¿Alguna vez te has enterado que alguien cercano a ti te tiene envidia? ¿Sientes que mientras mejor te va en tu vida personal o profesional, menos amigos sinceros tienes? Quédate conmigo y escucha el siguiente relato hasta el final. Si sientes que puedes ser tú o incluso tu propia pareja la protagonista, entonces lo he logrado. Te he vuelto mi compañero de cuarto y vivimos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Envidia, basado en hechos reales. Mi nombre es Renata y quiero contarles lo que me sucedió hace unos cuantos años, ya que me gustaría que mi experiencia sea de utilidad, para que se den cuenta de que a veces la maldad viene disfrazada de amistad. Escucha hasta el final, ahí te doy recomendaciones. Yo laboraba en una empresa que se dedicaba a manufacturar muebles en la ciudad de Puebla, del estado de Puebla, en México. Ahí conocí a un licenciado que era muy amable, dueño de una empresa automotriz. Él nos pidió que le hiciéramos todos los muebles y cubículos para su edificio. Trabajamos de una manera muy profesional, por lo que un día se me acercó y me ofreció empleo. Dijo que había una vacante en el área de ventas y que podría ganar mejor ahí. Además, me ofrecería prestaciones superiores a las de la ley, un bono de productividad, comisiones y ayuda de renta. Claro que me encantó la idea, por lo que metí mi renuncia y a los 15 días me presenté en mi nuevo empleo. Ahí me recibió una chica llamada Rocío. Muy amable me llevó con el licenciado. Él me dio un caluroso recibimiento, reuniendo a todo el equipo para hacer la presentación formal. Todos me mostraron mucha amabilidad. Posteriormente, me fui a capacitación, la cual duró 3 días. Al regresar, ya estaba acondicionado un escritorio con una computadora para que me desempeñara en las funciones. Recuerdo que una chica llamada Julieta se acercó a mí y me preguntó que cómo estaba, a lo que le respondí que bien, y me hizo una plática muy amena. Más tarde, me dijo que iban a pedir desayuno, que si quería algo. Yo le dije que sí. Sus acciones me hicieron sentir bienvenida. Nos empezamos a llevar mucho. Ella era casada, pero no tenía hijos. Decía que era mejor estar en libertad, ya que ellos te la quitaban. Su marido viajaba mucho, por lo que ella siempre estaba de fiesta, pero en ninguna de esas me invitaba. A veces salíamos en grupo a cenar, pero ella siempre quería llamar la atención en todo. Ridiculizaba a las personas, en especial a las mujeres que asistían. Todos se reían, le seguían la corriente. La verdad que a mí me empezó a cansar esas actitudes. Si bien ella tenía un cuerpo formado, tampoco era la quinta maravilla, pero ella se refería a sí misma como Doña Perfecta. También había una chica llamada Mónica, que era muy amiga de Julieta. Salían siempre de fiesta. No tenía esposo o novio, por lo que era tan libre como quería. Pasaron un par de meses y yo empecé a ganar muy bien con las comisiones. La verdad, que ganaba mucho más dinero que en mi antiguo empleo. Incluso pude adquirir mi primer vehículo, si bien no era nuevo, para mí estaba genial. Recuerdo que en una ocasión salía del tocador y al girar hacia un corredor que había a la izquierda, vi a Julieta y Mónica. Estaban platicando y riéndose. Murmuraban algo y cuando me vieron venir, se callaron de inmediato y dijeron: «Luego platicamos, vamos a trabajar». La verdad que por la situación sentí que ellas estaban diciendo cosas de mí, pero como no había testigos a quien preguntarles, no podría estar segura. Me acuerdo muy bien que un fin de semana quise cambiar de estilo de cabello, ya que lo tenía de color negro, y quise cambiarlo a cobrizo. Al hacerlo, realmente sentía que me veía bien y a mi novio le había gustado. Cuando llegué a la oficina el lunes, Julieta se me quedó viendo y me dijo: «¿Qué te hiciste? ¿Se te cayó cloro en la cabeza?».
y se rió. La verdad que me sentí muy mal, me dio mucha pena, ya que habían varios compañeros también. Mónica, la cual empezó a reírse a carcajadas y repetía fuertemente: ¡Cloro! Yo era muy inocente. Solo dije: pues a mí me gustó y a mi novio también, y eso es lo que importa. Yo sabía realmente que me veía muy bien, pero independientemente de eso, me hizo sentir mal. Recuerdo que ese día Julieta dijo que iba a pedir desayuno, y a lo lejos escuché que estaba haciendo la lista para hacerlo. Mónica le preguntó que si no me iba a decir, a lo que ella le contestó: no, para la pelos de elote, no. Yo quería llorar. Terminé de atender al cliente y me senté en el escritorio. Ella pasó y me dijo: pedimos unas tortas, pero como estabas ocupada, pensé que no querías. Mientras, veía cómo todos se iban al comedor, quedándome sola en la oficina. Rocío, la secretaria, se me acercó antes de irse y me dijo: ay, chula, eso te pasa por hablar mal de Mónica. Yo la verdad me quedé sorprendida, a lo que le respondí que no sabía a lo que se refería. Y ella me dijo: sí, dijiste que como no tenía novio, que se involucraba con cualquiera. Pues ella lo supo y se molestó. Obviamente Julieta, que es su mejor amiga, va a hacer que la pagues. Se dio la media vuelta y se fue al comedor con ellos. La verdad que me salió una lágrima y le marqué a mi novio para contarle. Le dije que yo no había dicho nada, ni de ella ni de nadie. Ese día terminé mis labores y me fui a mi casa. Al llegar, le dije a Gustavo, mi novio, que viniera a verme. Necesitaba un poco de amor después de un día de decepción. Al día siguiente, me acerqué a Rocío, la secretaria, y le conté que jamás había dicho nada, pero ella simplemente me contestó: pues mira, chula, no sé a quién creerle, si a ti o a Julieta. Se rió y se fue. Pasó una semana más y contrataron a otra chica llamada Susana. Era muy amable, trabajadora, inteligente y además se daba cuenta de ciertas cosas que a simple vista eran imperceptibles. Recuerdo que en una ocasión el gerente salió de viaje y en la oficina empezó a haber un alboroto. Como no habían clientes y en aquellos tiempos tampoco cámaras, Julieta empezó a platicar que su esposo era muy feliz con ella, que cuando llegaba de su viaje, ella se dedicaba a él, pero cuando salía de la ciudad por cuestiones de trabajo, podía hacer lo que quisiera. Total, ojos que no ven, corazón que no siente, que como lo tenía bien trabajadito, estaba ciego por ella. Y recuerdo que Mónica le dijo: ¿y cómo vas con lo de tu aprendizaje? Julieta le contestó: pues mi tía ya me está enseñando más cosas. Ella sí le sabe a todo. Y le va bien. Cobra muy buen dinero. Por eso también lo estoy aprendiendo. Para hacer trabajos y cobrar. Porque las fiestas no son gratis. Bueno, sí, mis novios lo pagan. Y se rió nuevamente. Añadió: yo no sé si haré el pacto con sangre. Tal vez haré algo más sencillo. ¿Para qué me voy a condenar si mi tía ya está bien enfiladita al infierno? La verdad, me sentía incómoda. Susana se acercó a mí y me dijo: acompáñame a servir un café. Por lo que me levanté de mi lugar y la seguí. Llegamos a la cocineta y me dijo: mira, yo tengo el don de ver lo que las otras personas no pueden. Esta chica, Julieta, es muy mala persona. Además, que utiliza magia negra para lograr lo que desea. Lo mejor es no acercarse a ella y tratar lo necesario. Mira, en eso me mostró la jarra de la cafetera y abrió la tapa. ¿Qué ves? Yo me asomé y le dije: pues café. A lo que ella me contestó: fíjate bien qué ves. Yo me enfoqué más y vi la parte de arriba como aceitosa. A lo que dije: el café tiene aceite. Julieta lo preparaba todos los días. Así que Susana me aconsejó que no tome nada de lo que ella prepare. Me fije muy bien en mi lugar de trabajo y que traiga una manzana de color rojo para que ésta reciba las malas energías. Yo le creí. Al día siguiente traje una manzana roja
y la dejé justo en la esquina de mi cubículo. Y al pasar un par de semanas, estaba como si le hubieran golpeado. Tenía ligeras partes circulares suaves. Me acerqué a Susana y le dije, ven a ver mi manzana. Ella se levantó de su lugar y me siguió. Al llegar, la vio y me dijo, las manzanas recogen las malas energías y en este lugar hay mucha. Esa noche al regresar a mi casa, platiqué con mi mamá y le conté, a lo que ella me dio un rosario para que usara todo el tiempo. Me lo coloqué en el cuello y me dijo, esa será tu protección. Pasaron un par de semanas más y al llegar a mi cubículo vi en la silla y en el suelo un polvo color café. Fui corriendo con Susana, la cual había llegado antes que yo, y le dije que viniera. Ella al verlo me dijo, mira, Julieta te quiere sacar. Siente que eres una rival para ella, ya que eres atractiva, y siente competencia contigo. Además, le da mucho coraje que vendas mes con mes más autos que ella. Y como ve que el licenciado no va a despedirte, está empezando a hacer un trabajo de brujería contigo. Esos días, Julieta estuvo muy amable conmigo. Me preguntaba que si quería pedir algo para desayunar, a lo que le contestaba que no, muchas gracias, que había traído algo o que quería comer algo diferente. Pasaron los días y seguí encontrando polvo tirado en mi lugar. Y en uno de esos días, después de limpiarlo, el rosario que tenía colgado en el cuello se reventó. Todas y cada una de las cuentas cayeron al piso. Yo me agaché a recoger las que pude y fui por una escoba para limpiar el resto. Susana se acercó a mí y me dijo, tu rosario recibió el mal, para que no lo recibieras tú. La realidad, que me daba miedo ir a la oficina. Me tenía que estar cuidando de todo. Pero la gota que derramó el vaso fue que una noche al salir del establecimiento, mi carro, el cual había comprado con mucho esfuerzo, tenía un rayón en la puerta del conductor. La verdad que me sentía morir. Llegué a la casa y mientras le contaba a mi mamá, se me salían las lágrimas. Desgraciadamente no habían cámaras de seguridad en esa zona para ver quién lo había hecho, pero yo sabía que era Julieta. Pasaron los días y Julieta empezó a hablar peor de mí a mis espaldas. Decía cosas que jamás había dicho o hecho. Estaba decidida a que renunciara. En una ocasión, llegué a la oficina y vi que estaba saliendo de mi cubículo. Tenía en la mano algo que no pude ver bien porque enseguida lo guardó en su bolsa. Pero al verla al rostro, vi su cara pero con facciones horribles. Se asemejaba a un demonio. Yo no tengo ningún sexto sentido, pero estoy segura que lo que vi fue real. Me dio mucho miedo, por lo que mejor me dirigí al baño para esperar a Susana y contárselo. Y al estar relatándole mi experiencia me dijo que a lo mejor ya había hecho el pacto y que las almas buenas pueden sentir en ciertas ocasiones el mal. Desgraciadamente hubo recorte de personal por cuestiones de pandemia, por lo que Susana y yo fuimos de las personas que se quedaron sin empleo, pero logramos encontrar otro mejor, gracias a las recomendaciones del licenciado, el cual desgraciadamente tuvo que retirarse de su negocio por cuestiones de salud. Julieta y Mónica siguen ahí laborando, y aunque viva con el miedo de encontrarme con más gente malvada en el mundo, tuve la suerte de conseguir una amiga que me enseñó a que hay maldad y brujería. Ahora te doy 3 consejos. Revisa bien el café que tomas, la comida que comes y el lugar donde te sientas. No vaya a ser que una Julieta esté a tu lado y esté manipulando todo para que seas su marioneta. Gracias a la suscriptora por enviarme su vivencia y a Alex Olivares por su paciencia y excelente trabajo con la nueva imagen del canal. No te olvides de suscribirte. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?